Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal donde estamos resolviendo ahora problemas de teorema del Pitágoras. Es la aplicación del teorema como tal y vamos a ver los siguientes ejemplos clásicos que tenemos que visualizar. Por ejemplo, dice, en el béisbol, el montículo, vamos a entender por el montículo es donde empieza el pitcher, es decir, una pequeña protuberancia en el campo. Dice, el montículo está a 60 pies y 6 pulgadas, es decir, ya convertidos en un sistema inglés serían 60.5 pies. Vamos a decir que es hacia el home, es decir, que el pitcher, la distancia que existe de esta parte hacia el home son 60.5 pies. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia del montículo se encontrará la segunda base? Es decir, del montículo, si yo trazo, en este caso, ¿cuál sería la distancia? Evidentemente que vamos a establecer que la geometría es muy importante. Si tú te das cuenta, esta forma que tiene un campo de béisbol que le llaman un diamante adopta la forma de un rombo. Es decir, las distancias que existen entre las bases son equiláteras, es decir, y obviamente que son equiángulos. La distancia del home a la primera base son 90 pies, la distancia de la primera a la segunda son 90 pies, la distancia de la segunda a la tercera base son 90 pies, es decir, cada distancia entre las bases son 90 pies. Bueno, pues vamos a establecer la forma triangular, en este caso, de la distancia que existe de la segunda a la tercera y la tercera a home, se forma un triángulo que es rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo, podremos aplicar Pitágoras, nada más que la hipotenusa va a estar dada por el valor, dice el teorema, dice que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Le voy a llamar cateto A más cateto B elevado al cuadrado. Bien, amigos, nada más que vamos a definir que la hipotenusa es la parte más larga, sería la distancia X más 60.5, entonces va a ser X más 60.5 elevado al cuadrado debe ser igual a la suma de las distancias que hay de la primera base. Le voy a llamar cateto A, esta parte, y le vamos a llamar cateto B a esta otra parte. Bien, entonces va a ser 90 al cuadrado más 90 al cuadrado. Establecemos una ecuación que tiene una sola incógnita, se puede resolver. Entonces esta parte sería un binomio donde nosotros podemos saber que el binomio sería el cuadrado del primer término más la suma algebraica del primero por el segundo, pero por 2 sería 60.5 por 2 serían 121x. ¿Ok? Más 60.5 al cuadrado, más el cuadrado del segundo término serían 3660.25 es igual a 90 al cuadrado serían 90 al cuadrado serían 3600, 8100, perdón, más 8100, 8100 más 8100. Bien, en este caso vamos a obtener una ecuación cuadrática que me va a arrojar esta ecuación dos valores, una positiva y una negativa. En este caso sería x cuadrado más 121x. Ahora vamos a poner 3660.25 menos 8100 menos 8100 del otro lado. Sería un valor de menos 12.539.75 es igual a 0. Bien, en este caso, si yo resuelvo una ecuación cuadrática, A vale 1, B vale 121 y C vale menos 12.539.75. Existe en tu calculadora una modalidad para resolver este tipo de ecuaciones, puesto que el objetivo es otro. Le voy a poner A vale 1, B vale 121 y C vale menos 12.539.75. Bien, entonces el valor que me da 1 sería x1. Primeramente, el primer valor sería x1, 66.79 pies. Y el otro valor que vendría siendo menos 187.77 pies.
¿Ok? En este caso, el valor que se rechaza, obviamente, es aquella dimensión que es negativa, puesto que no puedo tener yo, en este caso, en unidades de longitud, cantidades negativas. Entonces, esta categóricamente se rechaza. Y si nosotros adoptamos al redondeado al siguiente pie, sería entonces la solución final, x1 sería 67 pies. Es decir, 67 pies es la distancia del montículo a la parte donde nosotros tenemos a la segunda base. Bien, uno de los errores que podemos tomar en cuenta es decir que el montículo está en el puro centro, y obviamente geométricamente podemos decir que no, está más corto porque son 60.5 pies de donde está el pitcher hacia donde está la tercera, que se llama, la cuarta base, que es el home. Y la distancia que hay del montículo a la segunda base, bueno, pues vemos que es un poquito más larga, ¿no? Entonces quiere decir que hipotéticamente el home no está en el centro geométrico de este rombo. ¿Ok? Para eso es lo que es la aplicación del teorema de Pitágoras. En este otro ejemplo, vamos a analizarlo. Vamos a decir, dice, para el velero de la siguiente ilustración, ¿qué longitud debe tener la jarcia? Vamos a entender que la jarcia es una cuerda que se coloca desde el mástil, que es lo que le da la rigidez, el mástil hacia la proa. En este caso, en la punta, en la parte trasera, ¿verdad? O en la parte delantera, podemos decir que aquí se coloca un tirante, ¿verdad? A través de una cuerda que va en la punta del mástil, ok, a la proa. Ok, la proa es, como ya lo había dicho, es la parte más inicial, o en la pura punta de esta embarcación. Y la vela, obviamente no hay que confundir, esta parte viene siendo la vela, pero lo que le da la rigidez a estas velas es digamos, este tirante. La pregunta es, bueno, entre la proa, el mástil, observa que se forma un triángulo que es completamente rectángulo. Lo voy a visualizar bajo esta manera. Me piden saber la hipotenusa, muy bien, la distancia. Me dice que de aquí a aquí son 5 pies y me dicen que la altura del mástil son 12 pies. Entonces, aplicamos otra vez Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, cateto A al cuadrado más un cateto B al cuadrado. ¿Cómo diferenciar la hipotenusa? Recuerden que la hipotenusa es la parte más larga de un triángulo rectángulo. Y también quiero hacer la aclaración que Pitágoras solamente se aplica para triángulos rectángulos. Aquí es donde recae la trigonometría clásica. De no serlo así, sería un triángulo oblicuo y por lo tanto ya no se puede aplicar, sino allá se aplica ley de senos y cosenos, que eso lo vamos a ver en los próximos videos. Bien, entonces la hipotenusa sería D, el cuadrado de D es igual a 5 pies al cuadrado más 12 pies al cuadrado. Haciendo esta operación básica, vamos a obtener que sería 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, sería la suma de 169 pies cuadrados. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 169 pies cuadrados, ¿ok? Que matemáticamente sería que la distancia serían 13 pies, porque la raíz cuadrada de 169 serían 13. Y 13 es la distancia que tiene este cable, esta cuerda, desde donde está la punta del mástil hasta la proa de la embarcación. Si hay simetría en este caso, pues podríamos decir que es la misma, ¿no? Pero en este caso la ilustración viene marcado que es esta parte de la proa. Ok, en nuestro tercer ejemplo vamos a tener otro formato más, donde dice, aquí vamos a aplicar sobre todo cuando nosotros podemos hacer un experimento, no tiene nada que ver con fuerzas, pero fíjense bien, dice, se coloca un semáforo en un cable de tensión entre dos postes en su punto medio, como se ilustra aquí. Vamos a tener dos postes y el cable cuando está primeramente sin carga, está totalmente estirado, pues obviamente que mide 40 pies. Pero al momento de colocarle yo el semáforo, este se estiró y se formó dos triángulos. Observa, vamos a visualizarlo. Este es un triángulo 1, donde ese 1 es el mismo cable pero estirado, y S2, obviamente que S1 más S2 debe exceder. La pregunta es, ¿cuánto se estiró
el alambre debido al peso del semáforo. Bien, pues se sabe que al momento de colgar la parte vertical se estiró un pie, pero verticalmente. Yo no quiero saber eso, quiero saber realmente el cable cuánto se estiró. Entonces vamos a establecer que aquí son, obviamente que si se dice que está exactamente entre la mitad de los postes, quiere decir que de aquí a aquí debe de haber 20 pies, como lo es de aquí a aquí, son otros 20 pies. Muy bien, amigos. Entonces también me piden la hipotenusa, dice S1 es igual a S2 porque hay simetría, ¿ok? Lo que determine en S1 va a ser lo mismo para el valor de S2, esa distancia. Vamos a determinarlo entonces, sería que el S1 va a ser igual al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Ok, como quiero saber, ese estirón que se dio, sería el cateto A sería 20 pies al cuadrado más un pie al cuadrado. Ok, el desplazamiento S1 va a ser igual a la raíz de 400 pies cuadrados más un pie cuadrado. Entonces la primera parte del desplazamiento sería la raíz cuadrada de 401, sería en este caso 20.024 pies, como lo es S2. Entonces, como S1 es igual a S2, entonces quiere decir que la longitud final del cable, la longitud final, hasta lo puedo poner con palabras, longitud final del cable viene siendo S1 más el S2, que viene siendo 2 veces esta cantidad, o sea, lo multiplico por 2 y me va a salir 40.04996, es la longitud final, pies. Ok, entonces se le llama deformación, ya en un tema matemático, la deformación va a ser la longitud final menos la longitud inicial del cable. Originalmente sin el peso son 40 pies. Entonces la deformación, le vamos a llamar delta, una deformación, es la diferencia entre la longitud final que terminó con 40.04996 pies menos 40 pies, y esto me va a dar realmente a una deformación de 0.04996 pies. Ok, esto es lo que realmente se deformó o se estiró el cable bajo el efecto de un fenómeno físico llamado peso, que es el peso propio del semáforo. Vean pues cómo la aplicación realmente milenaria del teorema de Pitágoras todavía sigue aplicándose, sobre todo para cuestiones de ingeniería o cuestiones de la matemática. De mi parte sería todo. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, que me des tus comentarios. Hasta la próxima. Muchas gracias.